Y vamos a ver qué es lo que dice el Salmo. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. Vamos a dar gracias por la palabra, hermanos, que hemos leído. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros tus hijos, Señor Dios. Y como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién recurriremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendícenos en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo, Padre Dios, descienda desde lo alto, Señor, y se posesione de cada uno de nosotros, Señor, para entender tu palabra, Señor. Gracias damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí vemos este salmo, hermanos. Este salmo se le atribuye a David. Y de David, hermanos, podemos aprender tantas cosas que están escritas aquí en la palabra. Vamos a dejar lo malo que hizo David. Y déjenme decirle que todos, como creyentes, como cristianos, hacemos lo malo también. Fallamos al Señor muchas veces. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos a David que se encuentra, hermanos, sumamente desesperado, sumamente agobiado. Y no es para menos, o sea, dice David, dice: Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Yo no sé por qué usted esté pasando esta mañana, o por qué ha pasado en su vida. Yo no sé si usted también tiene adversarios, enemigos, pero aquí vemos a David que se encuentra en esa situación. ¿Cuántas veces todos nos encontramos en situaciones desesperantes? Cuando nos sentimos perseguidos por toda clase de enemigos, por decirlo así, por deudas y algunas veces por enfermedades. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso. Yo no sé si usted está pasando, usted que está viendo este video, yo no lo conozco a usted, pero yo no sé si usted esté pasando por una separación matrimonial. Muchas personas atraviesan por problemas de familia. Muchos de nosotros al ver una crítica, pues se le dice chisme por allá, a veces nos estremece un chisme, a veces nos agobian ciertas aflicciones. Y hay veces que hasta nuestros propios amigos están contra nosotros, nos voltean la cara. Entonces, aquí David se encontraba en una situación muy difícil. Y este contexto, hermanos, si usted sabe acerca del segundo libro de Samuel, capítulo 15, se va a dar cuenta por qué está desesperadamente David. David está desesperado, hermanos, porque Absalón, su hijo,
hace una conspiración para quitarle el trono. Dice nada más. ¿Qué podría ser más difícil de soportar? Hermanos, uno al verse traicionado por alguien que amas tanto, es un problema muy difícil. Es algo difícil. David, como usted conoce, David fue un guerrero, una persona que combatía con ciertas naciones y siempre salía en victoria. Pero en este caso, su hijo estaba persiguiéndolo. Y no solo su hijo, sino Ahitofeles, el consejero de David. El consejero de David, hermanos, también se había reunido con su hijo. Aquel que siempre andaba con él, que siempre le daba el consejo cuando iba a pelear con un ejército, que siempre estaba ahí con él, también lo había traicionado. Y no solo eso, sino que más de 12,000 personas de su ejército también lo habían traicionado. Y no solo eso, sino también que el pueblo de Israel le había dado la espalda. Pero en este salmo encontramos las palabras de aliento del rey David, donde dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí vemos como que es una queja, como que a veces nosotros decimos a nuestros padres: ¿por qué, Señor Dios, me está viniendo todo esto? Pero más bien aquí David le expone al Señor cuál es su situación cuando sus adversarios se han multiplicado. Y de igual manera nosotros, hermanos, como David, cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida, hay que clamar a Dios. Hay que tener la confianza en el Señor. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es lo que dice el Salmo capítulo 34, verso 7. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Usted tenga la seguridad que cuando usted clama a Dios, Dios le va a escuchar. Y no solo le va a escuchar, sino le va a sacar de esa situación. Aquí el rey David tenía plena confianza en Jehová Dios. ¿Y sabe por qué digo que tiene plena confianza? Porque prosigue en el capítulo 3, verso 4, dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte. Ahí vemos donde David está confesando y afirmando que Dios es su escudo, es decir, es su protección y su gloria, y el que levanta la cabeza, es decir, el que lo libra de esa situación. Cuando nosotros viene una aflicción, hermanos, de la que sea, ya sea enfermedad, sea lo que sea, siempre decaemos, el semblante, nuestros hombros decaen. Por eso es lo que dice David. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Allí vemos que David está confesando y afirmando que Dios es su escudo, su gloria y el que levanta su cabeza. Y esa es una gran verdad. No hay nadie más que pueda hacer esto por nosotros, sus hijos. Y desde luego, hermanos, que la palabra sigue diciendo, ¿verdad?
que tengamos confianza en el Señor. Jeremías capítulo 33, verso 3, en cuanto a clamar a Dios, dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no entiendes. Hay veces que estamos con situaciones difíciles que nosotros no entendemos, y muchas de las veces son procesos que Dios usa para que usted y yo crezcamos en fe, esperanza y confianza en Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. David siempre confió que Dios estaba dispuesto a responderle. Y al igual usted debe de tener esa convicción que cuando usted clama con todo su corazón, tiene que tener la convicción, hermanos, la convicción como cristiano que Dios le va a contestar sus oraciones. Nada más que muchas de las veces nosotros queremos todo instantáneo, inmediatamente. Nosotros a veces no queremos esperar. Y hay veces que tenemos que esperar. Hay veces que tenemos que esperar porque dice la palabra de Dios, hermanos, que los que esperan en Jehová, que dice, recobrarán nuevas fuerzas. Pero fíjense lo que dice: los que esperan en Jehová, los que se adelantan a los planes del Señor y arreglar la situación porque Dios no responde, no va a haber buenos resultados. El que espera en Dios, es que el que espera en Jehová, va a haber buenos resultados. David tenía esa convicción y esa seguridad. Así es que seguimos con el Salmo, hermanos, pero tenemos que reconocer que Él es nuestro escudo y nuestra gloria. Y segundo, tenemos no solo confiar en Dios, sino descansar en Él, descansar en el Señor, tener esa seguridad. El Salmo que estamos estudiando es el 5 y el 6, dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahí vemos, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, hermanos, no debemos de temer de nadie ni de nada. Dios nos da la confianza de poder dormir tranquilos y descansar, sabiendo que es Dios quien nos sustenta, que es Dios quien nos da esa fuerza. Si usted está pasando por un problema difícil en su vida, antes de acostarse, ore a Dios, clame a Dios, crea en Dios, para que pueda dormir tranquilamente sin ninguna preocupación. Porque muchas de las veces cuando tenemos un problema, nos cuesta mucho trabajo dormir cuando tenemos un pendiente que no nos deja en paz, que nosotros queremos hallarle la salida, y por más que le buscamos, encontramos en un callejón sin salir. Y eso pues nos debilita tanto que no podemos dormir. Al siguiente día amanecemos sin fuerzas y no se solucionó nada. Entonces el salmista puso su confianza en Dios. Fíjese, primero comenzamos como una queja, donde dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Como que se oye una queja, pero David estaba exponiendo su problema ante Dios, porque él sabía que para Dios nada era imposible. Él había estado en muchas situaciones de peligro y de todas le había librado el Señor. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos estado en circunstancias iguales.
Y yo creo que usted puede dar testimonio que el Señor le ha liberado de tantas cosas. Déjeme decirle que al igual que David, yo me encontré donde yo trabajaba. Muchos adversarios contra mí. Muchas personas contra mí. Me encontraba sumamente estresado y por la pura gracia de Dios no me dio un ataque al corazón. Muchas personas les dieron ataques al corazón. Había mucha presión. Y muchas de las veces los mejores amigos son los que te hacen la vida más pesada. Los de más confianza te hacen batallar. Pero por la pura gracia de Dios permanecí, porque yo recordaba que Dios podía hacer tantas cosas. Lo que yo tenía que hacer es no desesperarme ni tomar venganza por mi mano propia. David tenía muchos enemigos. Él podía pelear con ellos y quizás los vencería. Pero él sabía y tenía la confianza de que Dios era el que iba a pelear por él. Es decir, solucionar sus problemas. Aquí el hijo hace conspiración para quitarle el trono. ¿Y cuántas personas en compañías hacen esas conspiraciones para que tú no llegues a un nivel más alto? Eso me pasó a mí. Y venían las personas, pero don Germán, usted, hombre, a usted le toca ese puesto que aquella persona ganó. Le digo, mira, tú no lo entenderás. Yo oraba al Señor de esta manera y decía, Señor, dale lo que quieren para que me dejen en paz. Le decía a mis amigas, es que ustedes no saben lo que yo pedí. Yo pedí que Dios les diera lo que quisieran y mira, ahí está. Yo no quiero un nivel más alto. ¿Por qué? Porque así con el nivel que estaba yo sirviendo en esa compañía no tenía tiempo suficiente para estudiar la palabra de Dios. No digo que no la leía, siempre la he leído, pero una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es estudiar la palabra. Entonces, hay muchas cosas que a veces nos debilitan. Y en otra ocasión voy a darles a saber los enemigos que nosotros tenemos. Pero usted y yo tenemos muchos enemigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar todos esos problemas? Como dije hace un momento, el cristiano no debe tomar venganza por su propia mano. Tiene que confiar en el Señor, porque Romanos capítulo 12, verso 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo no voy a pedirle a Dios que castigue a mi enemigo. Yo voy a pedir que le perdone. Yo le voy a pedir que toque su corazón para que cambie de dirección, para que deje de hacer lo malo. A veces malentendemos esta escritura y dice uno con resentimiento, yo no voy a hacer nada, pero el Señor se encargará de esa persona. Como no, hermanos, y no debe de ser así. El cristiano no debe de tener ese odio, sino todo lo contrario, como dijo Jesucristo, como los que les estaban maltratando y juzgando y burlando, se dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Uno de esa manera, hermanos, debe de clamar al Señor. Ahora, la pregunta sigue diciendo, si te encuentras en esa situación, ¿qué es lo que vas a hacer? El proverbista nos da otro consejo, que yo creo que muchas personas ya saben, pero vamos a repetir. El proverbista, el Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice, fíate de Jehová
de todo tu corazón. Fíjese nada más, fíate de Jehová de todo tu corazón. No lo arregles por sí solo. No tomes venganza. Ten confianza en Dios, que Él solucionará todas las cosas. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces queremos arreglarlo a nuestra manera, con nuestra inteligencia. Y no quiero decir que no lo arregle de esa forma, sí. Porque déjeme decirle que el Señor es el que da la sabiduría y la inteligencia para hacer decisiones sabias. Lo que el proverbista aquí quiere decir es que no te apoyes en tu propio entendimiento solamente, sino que acudas a Dios primero en oración y dices, Señor, tengo esta situación, no hay qué hacer. Voy a confiar en ti, Señor. Dame palabras, dame palabras de sabiduría, Señor, para arreglar esta situación. Eso es lo que quiere decir el proverbista. Pero a veces se nos olvida, hermanos, y queremos arreglarlo por nuestras propias fuerzas y nada sale bien. Y nos desanimamos. Y quizás hasta perdemos la confianza en el Señor. Cuando en otras ocasiones nos ha sacado de problemas difíciles. Así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel confiaba en el Señor cuando veía la mano del Señor que les daba agua, que les daba comida, pero luego les faltaba y renegaban. Anduvieron 40 años alrededor ahí en el desierto, pero no fue porque Dios quisiera eso, sino por la desobediencia. Y muchas de las veces nos puede pasar a nosotros, hermanos, el desobedecer al Señor. Entonces, el salmista, hermanos, clamaba al Señor porque él había reconocido a su Dios. Él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Sí es verdad que a veces tememos, hermanos, viene un temor. Pero ese temor, hermanos, que no sea de desesperación, de miedo, como alguien que no conoce a Dios, de alguien que como el que no ha recibido a Cristo en su vida, que se desespere completamente y llegue a una conducta que no agrada a Dios. Eso es lo malo en el cristiano. Entonces, dice el proverbista, en el capítulo 3, leí el 5, voy a leer el 6, dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate nada más, reconócelo. Es decir, que a Dios no solamente lo vamos a tener como un Dios que nos cumple todos los antojos, sino que nos oye en nuestras necesidades. ¿Sí? A Dios no lo vamos a tener nada más, hermanos, como el dame y como un servidor, sino que a Dios lo tenemos que tener como Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, como nuestro Señor. Y cuando nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, a Dios como nuestro Señor, quiere decir que estamos bajo el señorío de Cristo. Es decir, bajo la guianza de Dios. Pero eso tiene que suceder si reconocemos a Dios. Una cosa es saber de Dios, una cosa es saber lo que dice la Biblia, pero a veces no reconocemos nuestra situación. A veces no reconocemos que aquí no puedo superar, que aquí no puedo salir de aquí. ¿Por qué será? En una ocasión le dije a un amigo cristiano que todavía tomaba 2 o 3.
Bueno, desde luego yo tenía confianza en él. No voy a decir su nombre, recuerden que nunca hay que decir nombre porque es falta de ética cristiana. Pero esa persona, le dije yo, oye, ¿tú no le has pedido a Dios que te quite eso de tomar? Le digo, porque pues, es un mal testimonio. Y por eso hay mucha crítica contra los cristianos, contra los creyentes. Y decía muchas personas ahí en una fábrica muy grande, ¿a poco esta persona va a hacer eso que tú vas? Digo, no, pues es bautista. Sí, pero no todas las iglesias están en el mismo lugar. Yo estoy sirviendo en otro lugar, en otra iglesia. Y yo le decía a la persona, ¿nunca le has pedido al Señor? Dice, no. Hermanos, cuando nosotros no reconocemos nuestra situación espiritual y no le pedimos al Señor por tal situación, es que no queremos cambiar. Es que estamos a gusto así. A veces el pecado es agradable y es muy pegajoso. Entonces, hay alguien que se está interponiendo para que usted no tenga la confianza en Dios. Tal vez muchas personas dicen, no, a mí yo tengo el Espíritu Santo de Dios y el diablo no puede hacer nada por mí. Pues baje la guardia. Porque la Escritura dice que aquel que se cree estar firme, dice, cuide que no caiga. La palabra nos advierte. Déjeme decirle que usted y yo, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque hay muchos enemigos. Efesios capítulo 6 verso 12 nos dice bien claro, muchas personas no creen que el diablo existe, y dice la Escritura en Efesios capítulo 6 verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es lo que dice. Es decir, no tenemos lucha con cualquier persona, quiere decir. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, no es un enemigo muy débil ese personaje que está escribiendo la Escritura. Sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo en la actualidad. Muchas personas dicen, no, pues yo estaba equivocado, y dicen que el diablo no existe. Es que quiere seguir viviendo en pecado, quiere seguir haciendo la vida que le agrada, que son los deseos del mundo. Es por eso que muchas personas no lo quieren decir abiertamente. Pero hermanos, tenemos nosotros que tomar el escudo, que es la palabra de Dios. Y a veces, precisamente es por eso que ese enemigo nos ataca. Porque ahí el mismo capítulo de Efesios dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Es por eso que a veces, hermanos, hay muchos de nosotros los creyentes que vivimos cabizbajos, con problemas, aún siendo salvos, sí, pero casi viviendo igual que la persona que no es salva, que no es creyente. Los mismos problemas. Pero no porque Dios lo quiera así, sino porque no le damos lugar a Dios en nuestra vida. Dios en nuestra vida. Y hay tantas cosas que nos quitan esa bendición, hermanos. A veces andamos tan llenos en nuestra agenda que no tenemos tiempo ni para leer la palabra de Dios, ni para estudiar el manual de la escuela dominical. Ay, ya me metí problemas. No, pero para usted no es, porque usted sí lo estudia, sí lo lee, sí lo analiza. Entonces, vamos a finalizar. Dice así el verso 7 y 8. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío,
porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos que quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Comenzó bien agobiado y terminó, hermanos, bendecido y liberado de la opresión que estaba sintiendo David. De manera que nosotros podemos también decir lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Jehová es su guardador. Jehová es su guardador. Si usted ha confiado en Él, si usted ha recibido a Cristo en su vida, hermano, Jehová es su guardador. El salmista lo afirmaba, y hay tantos salmos donde dice: alzaré, el Salmo 129, verso 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. Es lo que estaba diciendo el salmista. Hermano, cuando usted esté en una situación, alce los ojos al cielo y pida con toda seguridad que de ahí va a venir su auxilio, que Dios le va a responder. Hace mucho de un evangelista se me quedó esto y dice: hermano, cuando usted vaya a leer la Biblia, cuando la vaya a leer, antes de abrirla, dice: léala como los pollitos toman agua. ¿Y si ha visto cómo los pollitos toman agua? Y yo les... Es decir, que antes de entrar en la palabra de Dios, pídele permiso a Dios y ore al Señor, porque Él es el que da el entendimiento. Si yo deseo saber la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios para poder explicar brevemente, tengo que pedirle a Dios que Él me dé palabras, las más sencillas que pueda haber, porque no soy un teólogo, ni una persona estudiada, pero sí le puedo decir lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Entonces el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice él mismo, como una pregunta, pero él mismo se contesta y dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los montes y los cielos y todo el universo. Si Dios hizo todas esas cosas que nadie pudiera haber hecho, que no me puede liberar de un enemigo, que no me puede liberar del problema que yo tenga en mi familia, en donde quiera, Dios tiene ese poder, nada más que tengo que clamar al Señor. Así es. Tener la confianza en Él. Y termina, hermanos, el verso 8 dice: las salvaciones de Jehová sobre todo tu pueblo sea tu bendición. Y realmente dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: y en ninguno y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La salvación es para toda persona. Amén. Que viene ante la presencia de Dios, confiando en Dios, que para Él nada hay imposible. Ven al Señor. Muchas personas me han dicho: es que yo no vengo porque todavía hablo mal, porque todavía tomo. Ven así al Señor, porque el que va a encargarse de quitarte todo lo que estorbe es el Señor, es Dios. Así es Dios el que quita todo eso. Entonces, con este pensamiento te dejo, tú que estás viendo este video, y el Señor quiere liberarte de todos los problemas que tú tienes. Voy a hacer una oración para hacer despedir. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias damos, Padre Santo, por tu palabra.
Gracias damos, Padre Dios, porque nos has traído palabra de aliento, palabra de confianza, Señor. Palabra de seguridad, Padre Santo, que te tomemos en cuenta y, Señor Dios, confiemos en ti, Señor, sobre todas las cosas. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que pues nos ha tocado en nuestro corazón, nos ha hablado, Señor Dios. Yo te sigo rogando por tu iglesia, Señor, que te manifiestes de una manera muy especial, según sea la necesidad de cada hermano y cada hermana. En nombre de Cristo Jesús hemos orado y damos las gracias. Amén y amén. Amén.